Buenas tardes a todos. Como decía José Carlos, mi nombre es Juan Sandes. Soy el director de la División de Desarrollo de SGEL, que es uno de los principales distribuidores de revistas y publicaciones, lo cual ya es lo primero que os tiene que chocar, que hago aquí. Pero el negocio de la distribución de revistas y publicaciones está cayendo, como casi todos, desde hace 4 o 5 años a 10% anual. Y hay una apuesta del grupo Lagardère al que pertenece SGEL, nuestra matriz francesa, por diversificar. Y pensando en diversificar en SGEL, pensamos que había un business que está creciendo a 2 dígitos, como todos sabéis, y que está muy cerca de la parte de operación y de logística que hacemos como distribuidores de revistas y publicaciones. Esa apuesta se concreta tras un largo periodo de negociaciones, comprando a un operador de e-commerce que nació en el 2006, que es Celeritas, a finales de agosto, y desde agosto, aunque empezamos un poco antes por nuestra cuenta, sin llegar a formalizar la compra, estamos en este mundo del e-commerce. Voy a responder a todas las preguntas que sepa, y lo digo así porque seguro que hay cuestiones que son debatibles, pero sí quiero haceros mención de que la apuesta es clara. Soy un auténtico convencido de que la pata de la logística dentro del mundo del e-commerce es vital. Soy de los que dice que puedes tener la mejor web, con el mejor SEO, con el mejor SEM, con todo lo que quieras, con la mejor usabilidad. Pero hay un hito que es fundamental, que es el hecho de la entrega, que cuando compramos en una tienda física es que nos dan un producto en ese momento y no lo llevamos. Y en el e-commerce, en el comercio electrónico, ese hecho está en manos de otros. Y un intento fallido en la operación o en la entrega es un cliente perdido. Por tanto, me parece una parte fundamental, no voy a decir la más importante, pero fundamental, con 2 visiones, además, cliente aguas arriba, ese e-merchant que te da la confianza para que haga su operación, y cliente aguas abajo, que al final es fidelización. Soy de formación ingeniero industrial del ICAI, he estado como director de producción en la fábrica de Nissan, motores, diésel, y llevo 13, 14 años en SGEL. Como director de operaciones, pues 12 años y desde hace 2 como director de la División de Desarrollo. Poco más, luego vamos a ir un poco debatiendo y compartiendo experiencias y contándoos un poco cuál es mi visión y mi experiencia en la parte de la logística. Buenas tardes, mi nombre es Pablo Balaguer. Actualmente soy responsable de operaciones de una empresa nueva que se llama Jupic. Coincido con mi compañero en que estamos 2 ingenieros del ICAI hablando de e-commerce en esta mesa. Para sorpresa, porque ni lo habíamos hablado entre nosotros. Hablando de logística, hablando de e-commerce. Mi experiencia se mueve desde el automóvil, retail, venta a distancia, e-commerce, pero sobre todo basado en la logística. Espero ayudar a las empresas que estéis empezando, los que estéis aquí, a dar una visión distinta, fresca. Jupic como empresa es una empresa que empieza comercialmente en febrero de este año. No tenemos tanta antigüedad. Pero es una larva que lleva 2 años naciendo, basándonos en intentar buscar soluciones para el e-commerce, dedicadas solo para el e-commerce, buscando esa frescura, esa reactividad que espero que el e-commerce está buscando en las soluciones logísticas. Dentro de esas soluciones, durante un año hemos analizado cuáles son las necesidades de ese e-commerce. Esperemos haber acertado, por lo menos en alguna de ellas. Y gracias a eso hemos desarrollado una red de puntos de conveniencia, comparable a la de mi compañero en la mesa, pero la hemos creado. Hemos estado durante 6 meses creándola y hemos nacido en febrero. Distinta en soluciones y moderna. ¿Qué ofrecemos a las tiendas online? Bueno, seguridad en las entregas, es lo clásico. Que se entregue, es lo que tiene toda empresa. Bueno, intentamos dar algo más. Espero que durante esta charla consigamos sustituir y buscar esa pieza del puzzle que puede faltar en el ajuste del e-commerce. Y que espero que os demos alguna pista entre Juan y yo.
Sí, me gustaría añadir una cosa. Somos competencia, absolutamente. Y es muy bueno. Es decir, yo valoro mucho lo que está haciendo Yupic. Luego hablaremos un poco por qué somos competencia, pero indudablemente nosotros apostamos como distribuidores de revistas y publicaciones por aprovechar la red que tenemos y a la que vamos todos los días, y que son 21.000 puntos de entrega a los que vas todos los días. Hablaremos de esa solución, es el conocido como PUDO, el Pick and Drop Off del inglés, o punto de conveniencia, en donde eliges como opción en el momento de la compra ese punto de entrega respecto a la entrega en domicilio. Es una opción indudablemente por la que apostamos todos los que estamos en esto de la logística. Estoy convencido que en el corto plazo nos pondremos a nivel de otros países de Europa, en donde casi 1 de cada 3, de cada 4, como puede ser Francia, elige esa opción de entrega. Y aunque seamos competencias, lo vais a comprobar al final. Yo voy a hablar abiertamente de lo que pienso de esto, con las ventajas que le veo a esto, no como director de la división de una empresa, que es GEL Celeritas, pero que lo sepáis, es decir, Yupic es un competidor nuestro y nosotros somos un competidor de Yupic, sin duda. Lo bueno de este foro es que nos hemos unido Exactamente. en la misma línea de negocio. Pues ya a las preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien se lanza el primero? Por ahí. Mi pregunta es, ¿qué soluciones creéis vosotros que son las más convenientes cuando el proceso de logística falla? Es decir, cuando por lo que sea se pierde algún paquete o no llega a su destino, hay algún problema, ¿qué se puede hacer en esos casos desde el punto de vista del dueño de la tienda del e-commerce? ¿Y qué soluciones les dais vosotros para poder solucionarlo de la forma más rápida y que al final el cliente quede satisfecho? Bueno, hay un aspecto importante, bajo mi punto de vista. Normalmente ahora mismo, sobre todo en startups, en empresas que están empezando en el mundo de e-commerce, la decisión de la atención telefónica y de la atención al cliente la quieren tener ellos cerca. Es una pata que no derivan al operador logístico. Yo creo que eso cambiará con el tiempo también. Por tanto, fíjate que la primera dificultad está en que el cliente que tiene una entrega fallida, a quien se queja primero es al e-merchant, al que vende. Y ese es el que te deriva a ti la reclamación. Por tanto, estamos hablando ya de tiempos de respuesta que muchas veces penalizan un poco el comienzo de esta acción. Indudablemente, todas las compañías que gestionan entregas en transporte, todas, tienen atención telefónica de la entrega, ¿vale? Por lo tanto, yo conozco desde el punto de vista de una entrega si ha sido fallida por la causa que sea, por ausente, puede haber muchas razones. Hay otras que son incluso peores, y es que tú has pedido un purificador y te llega una camiseta. No sé si me oís, sí. Sí, también me interesan esos casos. ¿No? O sea, no digo que necesariamente la culpa sea de la logística, sino que hay que procesar una devolución. Normalmente en nuestro caso, y voy a hablar de la experiencia que es real, que estamos llevando a cabo con los portales o con los e-merchant que trabajamos, son dos. La primera, si tienes el producto en stock, repones de manera urgente y asumes los gastos. Primera opción. Segunda opción, si no tienes el producto en stock, lo que haces es atención telefónica dedicada. Es decir, al final tienes que intentar ganar a un señor que está insatisfecho por su entrega con otras opciones. Y ahí, en otras opciones, hay infinidad de casuísticas, ¿eh? Desde luego, una entrega concertada, un envío gratuito, un regalo, es decir, algo que en cualquier caso haga que ese cliente no deje de ser un cliente del portal online que compró. Y te aseguro que en esos casos se asume el 100% de esa incidencia por el operador que lo ha hecho. En muchos casos no siempre es culpa nuestra, ¿eh? Es decir, hay infinidad de casuísticas en esto, y cuando te metes en esto te das cuenta que es absolutamente diverso y complicado. Pero en ningún caso, y esto sí está muy cercano al otro negocio en el que he trabajado 10 años, de la distribución, donde cuando un kiosco decía que le faltaba un hola, decías no, el hola iba pesado, es imposible, si te da un hola de menos te da una revista de más. Aquí no cuestionas nunca, o esa es nuestra política, la incidencia por parte del cliente final. No siempre es satisfactorio, no te voy a engañar, es muy complicado. Imagínate en estas fechas de Navidades que alguien esté esperando algo el 23 para regalarlo en el árbol y no lo reciba.
ganar esos clientes. Pero estamos teniendo factores de conversión que llamamos nosotros, o ratios de conversión de incidencias muy cercanos al 70 o al 80, con esta gestión directa, con una atención in-house telefónica, independientemente de la que tiene el e-merchant con ese cliente. Esa es mi experiencia. Yo, para añadir un poco, en la logística siempre va a haber pérdidas, siempre va a haber incidencias. Y yo lo que más valoro es la reactividad y el tiempo de respuesta, es decir, tener la información lo más rápidamente posible para que tú como tienda o el operador logístico sea capaz de gestionar esa incidencia. La incidencia va a ocurrir, el hacer incidencia es imposible, pero sobre todo tener la información y esa confianza con el transportista, con el operador logístico, para saber que realmente esa incidencia te está llegando en tiempo y en forma. Esa es una de las mayores importancias. Nunca se da valor a esa segunda fase, es decir, el 99% van a ir bien, ese 1% es el que hay que gestionar y saber cómo se gestiona. Y eso, cada tienda tendrá su forma de trabajar, unas lo implantarán en interno, otras en externo, pero hay que tener muy claro que ese plazo de reacción significa que posiblemente la mitad de la incidencia no ocurra, sea convertible o sea asumible por ambas partes. Pero sobre todo, la velocidad de la información. Por añadir algo más, mientras preguntáis otra cosa, pensar que está cambiando esto tanto que muchos portales, yo voy a quitarlo de muchos, pero no lo quito porque cada vez son más, están poniendo como modelo de entrega franjas horarias. Y no entregar en franja es una incidencia, es un cliente insatisfecho. Es decir, si yo he hecho una compra y quiero de 10 a 12 y apareces a las 3, estoy igual de insatisfecho que si me lo... Por tanto, fíjate, ahí se monta un ciclo de información que, como dice Pablo, y estoy absolutamente de acuerdo con él, cuanto más rápido la tengas, te permite reaccionar, llamarle, concertar, pedir disculpas. ¿Cuándo le viene a usted mejor? De 5 a 7, ¿se lo llevo a su oficina, aunque sea otra dirección? Es decir, ser muy proactivo, coincido con él, para intentar no perder ese cliente. Piensa que es una visión cliente del que está vendiendo online. Es decir, eso es importante que lo tengamos. Ese cambio de mentalidad para mí también es fundamental. El que estamos ahí en medio como operador logístico y no tengamos la visión de que ese cliente es del e-merchant, pero es mío, creo que tiene mucho que perder. Hola. Hola. Soy Ricardo. Aparte de la mejora en los procesos logísticos tradicionales, incidencia y minimizar incidencia, en fin, todo lo que estáis comentando, que me parece ya un avance, ¿qué soluciones innovadoras de verdad creéis que podéis aportar a la logística en relación a lo que hay ahora mismo, ¿no? Es decir, a los grandes operadores logísticos o a empresas que vienen del mundo tradicional? Alguien que se especializa en logística de e-commerce, como pueda ser el caso de YouPick o Celeritas, de verdad, ¿qué soluciones innovadoras estáis pensando para cambiar el modelo de negocio? Porque yo creo que hace falta un cambio en el modelo de negocio también de las empresas de logística, ¿no? Bueno, desde YouPick hemos trabajado en buscar distintas soluciones a lo que existía. Nosotros ahora, como YouPick, somos una opción distinta a lo que es la entrega a domicilio clásica, la que todo el mundo conocemos y estamos habituados. El por qué lanzamos esa distinta y trabajamos con el concepto de puntos de conveniencia. Bueno, en España no está desarrollado o no suficientemente desarrollado como en otros países y sobre todo valorando necesidades que tienen los clientes. Primero, esas incidencias de esas entregas suelen ser debidas básicamente a que no estamos disponibles en nuestro lugar de recogida y queremos tener una amplitud de horario, es decir, que yo elija cuándo recojo, cómo lo hago. Es un poco la solución de puntos de conveniencia. Desde YouPick hemos intentado dar un paso más apoyándonos en red de puntos que venden prensa. Eso significa que abren 362 días al año. ¿Vale? Todos nuestros puntos venden prensa y abren en esos días no laborables. Abren un sábado, un domingo, un festivo. Cosa que sí es distinta a una entrega a domicilio, que solo están entregando de lunes a viernes o en algún sábado, como concepto. Siempre habrá excepciones. Eso como cosa distinta a nivel de nuestro perfil de puntos. Y segundo, si hemos eliminado ciertos procesos clásicos, como es la entrega por firma. En YouPick hemos pasado a un proceso por entrega por PIN, que elimina todo el tema de la verificación de una firma y bueno, es una cosa innovadora en el sector.
lo que estamos ahora mismo acostumbrados con cualquier visa, pero tenemos un PIN único por cada envío. Eso es innovador y distinto y da valor añadido al producto a nivel de seguridad y da valor también a la tienda, porque tiene la certeza de que es más segura la entrega. ¿Vale? Sí, yo añadiría una parte que cada vez que hablamos en debates de este tipo de logística olvidamos, ¿no? Y es la parte de la preparación del pedido. La logística no solo es el transporte, la distribución del paquete al punto, al domicilio. Hay una parte de la operación que es vital, es decir, yo puedo llevar el paquete en el horario que he concertado y lo que va dentro no es lo que pedí. Ahí nosotros la experiencia que tenemos y el expertise como distribuidores de revistas y publicaciones sí que nos ha servido mucho. Es decir, nosotros tenemos preparación de picking por voz y cualquier tecnología que puedas pensar de última generación para preparación de pedidos en e-commerce. Casi te diría que algo más, es decir, tenemos validación en casi todos los procesos del contenido del paquete con lectura por escáner en una cinta, con lo cual validamos que el contenido coincide con el teórico. Después de hacer esa validación, añadimos un control de peso que trazamos en la etiqueta. Es decir, sí tecnológicamente en la preparación del pedido es muy aprovechable a cualquier picking de cualquier actividad, no voy a descubrir la pólvora, pero hemos añadido algo que nos permita, cuando vamos a venderle a un cliente los servicios que ofrecemos, darle ratios de cuál es nuestra eficiencia y nuestro nivel de calidad en preparación de pedidos. Es decir, yo creo que con ratios por debajo de 1 de cada 10.000 estás muerto, y con tecnología, como yo llamo, de preparar los pedidos con el lápiz en la oreja, pues no duras. En la parte de entrega, que como os comentaba antes, competimos con ellos, incluso tenemos puntos de entrega de kioscos que son punto YouPick y punto nuestro, es decir, es independiente, no pedimos exclusividad ni ellos tampoco. Y eso aporta una gran ventaja, desde luego. No olvides que hoy hay cifras por ahí, pero 1 de cada 3 intentos de entrega tiene incidencia en domicilio, es decir, casi el 30% de dato real que conozco. Y esas incidencias, en la inmensa mayoría de los casos, cerca del 60-70%, son ausencias. Es decir, yo cuando preparo el pedido y lo doy a la distribución, en teoría voy a un domicilio donde no sé si va a haber alguien que me abra y por tanto voy a tener un intento fallido. Si yo elijo la opción de entrega en punto de conveniencia y cuando ese punto o paquete llega, lo escaneo, genero un SMS o un mail al cliente diciéndole usted ya tiene su paquete en el punto que eligió. De momento estoy poniendo casi en manos del otro, y es así, el hecho de que no haya una incidencia. Si a los 2 días no ha ido a por el paquete y le vuelvo a decir con un SMS, le recuerdo que tiene su paquete en el punto que usted eligió. En el fondo estoy volviendo a poner un poco push y en su lado el hecho de que no haya una incidencia en la entrega. Él cuando va, recoge, firma o no firma, el método de YouPick es bastante novedoso y tecnológicamente más avanzado que el nuestro, pero hay una recogida de firma digital en donde ese señor se lleva su paquete y aguas arriba, vía web service o con un FTP, tú comunicas al e-merchant la trazabilidad vía la web de que el paquete ha quedado entregado. Es decir, hay 2 patas. En la de la entrega y distribución coincido plenamente con Pablo. Creo que la entrega en punto de conveniencia, va a resolver muchos aspectos de la logística, pero piensa que solo la eligen en España 1 de cada 10. Y la eligen porque no hay redes. Las hay, no voy a decir que no las hay, porque las hay, y además las respeto y algunas son muy potentes. Kiala, por ejemplo, Punto Pack, está YouPick, estamos nosotros. Pero los e-merchants no ven esa opción todavía. Y entráis en muchos portales a comprar algo y veréis cómo en la opción de envío tienes diferentes tarifas de transporte, seguramente, en algunas en función de que quieras 24 horas, 72 y tal, pero muy pocos. De momento están ofreciendo la posibilidad de que se entregue en punto de conveniencia. Y yo estoy convencido que si en Francia, como os decía, 4 de cada 10 la eligen, aquí llegará eso. Eso resolverá muchísimo la incidencia en la entrega. Y luego en la parte de preparación, indudablemente, tienes que estar al día tecnológicamente y garantizar tus procesos. Nosotros, las cuentas que hacemos de e-commerce en estos últimos 6 meses, en todas, hemos tenido que mostrar a los clientes cuál es nuestro proceso, nos lo han validado, lo han confirmado. Es decir, creo que eso sí es un cambio importante, si no estás muerto, en mi opinión. Hola. Bueno, 2 preguntas que son para los dos, ¿no? Es decir, vosotros sois un partner estratégico en todo el proceso de e-commerce, pero muchas veces sois el último de la cadena cuando un e-commerce se está diseñando, ¿no? Entonces, trata de ocultarse el coste
que genera el proceso logístico, ¿no? Con los gastos de envío incluido, etcétera, tal, ¿no? Para favorecer la conversión. Entonces, ¿cómo veis vosotros el planteamiento en un e-commerce que intente, bueno, pues enmascarar, aunque sea internamente, esos costes, ¿no? Para ofrecerlos como un coste gratuito? Y luego en la variable entre tiempo de entrega y coste, es decir, ¿cuál es vuestra experiencia o vuestra recomendación para los merchants, ¿no? Es decir, no te obsesiones con el 24 o céntrate en el 24-48, o es mucho mejor minimizas incidencias y te vas al 72 o más, ¿vale? Es decir, dentro de esa escalabilidad, ¿cuál es un poco vuestra recomendación general? Bueno, yo creo que hay el concepto es enmascarar, realmente al final el coste existe. Otra cosa es el valor añadido que le demos a ese transporte, ¿no? La tendencia es a intentar que el transporte sea un simple coste. Yo creo que hay que darle, es parte de la cadena de valor de vuestra tienda, hay que tenerlo desde el inicio, teniéndolo en cuenta y valorándolo, ¿vale? Distintas opciones y distintas soluciones. Creo que es importante, hay que darle ese valor. Hay tiendas que tienden a que sea gratuito, todo depende mucho del concepto de valor y del valor de venta que tengáis en cada producto. Hay tendencias de que sea todo gratuito, hay tendencias que sea también por valor de compra, en el sentido para intentar aumentar la compra media en vuestras propias páginas, dando gratuidad a partir de cierto valor. Todo depende del valor unitario, sobre todo de la venta. Tiendas que tienen valores unitarios muy grandes, pues lógicamente se suele poner valores gratuitos. Pero eso ya es una política vuestra. Si es verdad que es difícil de creer que un transporte pues valga 12, 13 euros, como en algunas páginas se puede ver. Bueno, yo creo que hay que ser también coherentes, porque esa puede ser una causa de rechazo en el último momento de la venta y de caída de los carritos. Entonces, bueno, eso hay que valorarlo. Gente que vende, clientes nuestros que venden con alto valor, no quieren tener ese riesgo gratuito. Y otros quieren intentar fomentar esa compra media, compras medias de 15, 20 euros, que quieren llevarlas a 30. Es una política, pero son políticas de la tienda. Sobre eso, cada uno tiene su idea, pero sobre todo va bastante ligado al tipo de producto. Sí, coincido básicamente contigo, pero me voy a lanzar. Yo es que creo que nadie da duros a pesetas, ¿sabes? Entonces, coincido contigo, somos el último eslabón de esa cadena. Yo he vivido situaciones reales en donde el business plan de Sim Merchant no contemplaba los gastos de envío ni en un 20% de los costes reales. Es decir, sí ocurre eso que tú comentas, es una parte importante. Y ahí hay dos opciones, es decir, transportar cuesta y preparar un pedido cuesta. Y podríamos hablar hasta de estándar, de 6 euros, de 5 euros, en ese entorno. Y con una repartición que, dependiendo del producto y el tipo de pedido, sin duda, pues puede ser un 50-50, ¿eh? Es decir, hay pedidos que el 50% del coste se te va en la preparación y el 50% en la distribución y en la entrega. Indudablemente, luego hay opciones. Una entrega en 24 horas pues es un 30 o un 40% más cara que una entrega en 72. Pero claro, eso está en la decisión del que va a comprar y va a dar al clic, no en la tuya. Es decir, el que da el clic es el que decide si es 24 o 72. Si tú no abres esa posibilidad, difícilmente la puede elegir. Entonces, al final hay que barajar un montón de variables, pero sí quiero dejar claro que transportar y manipular y preparar un pedido cuesta. Por tanto, los gastos de envío gratuitos solo tienen dos maneras de enmascararse, entre comillas, o bajando el margen vía precio de lo que te están vendiendo, o intentando que el operador logístico baje sus costes al máximo en estado ideal a cero y por tanto se cumpla la regla de que gastos de envío gratuitos porque no cuestan. Pero eso no es real. Ahora bien, ese es el origen, o uno de los orígenes, y no sé si coincide Pablo conmigo, del proyecto PUDO, del proyecto de entrega en puntos de conveniencia. Pensar que una distribución a puntos de conveniencia no tiene nada que ver con una distribución en home delivery a casa. Una entrega en puntos de conveniencia es una entrega, para que nos entendamos, tipo farmacia. Es decir, tú tienes tu red fija y por tanto repites a tu red. Los costes de una entrega en PUDO pueden estar en algunos casos en un 40 o un 50% por debajo de una entrega en domicilio. Por tanto, una manera de negociar con Sim Merchant una opción es, bueno, pues la opción de PUDO, que los costes son más bajos y por tanto puedes repercutir menos en tu cliente final, ¿no? Pero es verdad, somos los últimos. Nosotros que tenemos la parte de la operación logística, además de la entrega,
También tenemos la de atención telefónica que os decía antes, ¿no? Es decir, sí que tenemos un servicio integral con cada uno de los eslabones que hay en el e-commerce. Lo hemos vivido en casos reales. Hemos vivido casos reales de gente que vende productos de precio medio 6 euros y que le dices 3,50 por una entrega peninsular. Joder. O sea que sí ocurre, sí. Yo por incidir en la segunda pregunta respecto a los plazos, yo creo que son tendencias. Hace 3 años, 4, era todo 24 horas antes de las 7 de la mañana, casi lo compro a las 8 de la tarde, lo tengo allí a las 7 de la tarde, 7 de la mañana, perdón. Yo creo que esas tendencias se están invirtiendo, por lo menos es mi sensación. Depende también, y eso va un poco ligado a tipos de venta y tipos de... si se trabaja con stock o con stock virtual en las tiendas online. Yo ahora mismo, y ligado también a un tema económico y de la crisis, se está valorando más el tema económico. De, bueno, yo compro, yo sé que me tarda un mes, pero realmente lo consigo a un buen precio. Bueno, ahí, en esa cadena de valor, se está diluyendo realmente el plazo de entrega. Entonces, en esa línea yo creo que sí es importante que, bueno, yo creo que la tendencia en el mercado es lo quiero, ahora mismo cada vez la tendencia es a elegir dentro de esas opciones de transporte tendencias a las más baratas, aunque en plazo sea 2 o 3 días, salvo algún caso estricto de que lo quiero mañana, la tendencia es a eso. Entonces, en ese sentido yo creo que abrir el abanico de posibilidades, ya sea en tipos de entrega o en plazos de entrega. No es tan estricta como hace 5 años. Hace 5 años todo el mundo quería mañana. Por lo menos es la sensación que tengo. No sé si es la realidad del público que tenemos ahora mismo, pero... Yo, sin conocer la realidad del público que tenemos, difiero algo con Pablo en ese sentido. Yo me atrevo a decirlo, yo creo que en 2 años en España todas las páginas web van a poner entrega gratuita, absolutamente todas. Estoy convencido que vamos a llegar ahí, ya los americanos ya están. Nos va a hacer, por tanto, a los operadores logísticos trabajar en mejorar nuestra eficiencia para que el coste que esa operación tiene sea el menor posible, para que él repercuta menos en el precio final del que está comprando. Y además creo que va a ocurrir otra cosa. Y por lo menos en las grandes capitales, yo creo que y será algo que ofrezca valor añadido y diferencial en algunos portales. Estoy convencido que en las grandes capitales en España vamos a llegar a entregas en el día. Es decir, es que el público que compra por internet o los que compramos somos muy raros. De verdad, y para unos prima la seguridad de que te lo den y para otros prima el hecho físico que os contaba antes. Es que he ido a la tienda y hoy me he llevado mi bolsa con mi producto. Me gustaría repetir eso aunque lo esté haciendo a través de clics. Y eso yo creo que va a ocurrir. Creo que un valor añadido de los operadores logísticos de manipulación, fijaros lo que eso supone, ¿no? El cut-off que tienes que hacer para tener el pedido, a qué hora cortas, para que esa tarde esté en Madrid situado en cualquier punto. Hablo de las grandes capitales sin duda, porque si no sería insostenible. Pero creo que es algo que añadirá valor y será una opción que mucha gente elija. Indudablemente a otro precio, que va un poco en la tendencia contraria que decía Pablo, pagando más, pero joder, he comprado a las 10 y lo he tenido a las 2. Y lo voy a decir, ya hay distribuciones y empresas que hacen eso. Si vosotros compráis, lo voy a decir, en Casa del Libro, por ejemplo, pues antes de las 10, Naces te ofrece una opción de que antes de las 2 tienes tu paquete en Madrid. Y eso yo creo que va a ir a más. Sí. Bueno, hola, buenas tardes. Mi nombre es Juan. Yo me dedico también al mundo de la logística. Primero me gustaría hacer una pequeña reflexión, ¿no? Y es un poco a ver si coincidís vosotros con la reflexión de que en estos momentos, debido un poco a la crisis económica, pues casi todas las grandes compañías de distribución, lo que hemos conocido como generalistas, se han apuntado a decir que son grandes distribuidores de e-commerce. Algunas veces única y exclusivamente motivados porque se ha perdido un gran volumen de ventas, se ha perdido un gran volumen de distribución y el nicho del e-commerce era un nuevo nicho de mercado. Lo que pasa es que estas empresas de distribución simplemente le han puesto un nombre o le han puesto un apellido a ese nuevo departamento, pero no se ha incorporado ninguna especialización nueva al mundo de la logística. Con lo cual, mi primera pregunta es si vosotros consideráis que la logística de e-commerce es una especialidad dentro de la logística. Número 1. Número 2, desde el punto de vista de, en estos momentos, sobre todo
que hablabais de las startups, cada vez es más notorio que muchas empresas, muchos nuevos emprendedores, debido también a la crisis económica y a la imposibilidad de tener inmovilizados materiales como pueden ser stocks, están utilizando almacenes en la nube, almacenes estratégicos en la nube, en donde lo que utilizan son los almacenes de sus propios proveedores, con lo cual ellos no son tenedores de la mercancía y necesitan una solución que les conecte a todos sus proveedores con su cliente final. Entonces quería saber si vosotros tenéis una solución específica con respecto a ese tema. Y por último, ya una pregunta propia de interés, que como especialista en la materia y que conozco vuestras soluciones, en gran medida vuestras soluciones están apoyadas en lo que son los kioscos de prensa. Entonces yo quería saber el tema de la seguridad, porque claro, no siempre todo lo que se entrega en un kiosco de prensa se reparte ese mismo día. Al final los kioscos de prensa se van a convertir en mini almacenes. ¿Cómo vamos a garantizar la seguridad de esos mini almacenes de los kioscos de prensa en donde va a haber determinada mercancía? ¿Lo van a tener que retirar todos los días y llevárselo a su casa, todo lo que no se ha repartido o no se ha recogido durante ese día? Esta es una problemática que a mí me surge en estos momentos al considerar que este tipo de soluciones, que me parece que son muy idóneas, son idóneas para un determinado tipo de producto, no para un determinado tipo de producto que, bien por su volumen o bien por su coste, pues exija una seguridad determinada que a lo mejor el puesto de venta no puede ofrecer. Empiezo por el final. Coincido contigo, es decir, punto de conveniencia. Lo que pasa es que tendemos a tener la idea de que los kioscos, que no sé si sois todos de Madrid, de prensa existen en toda España. Los kioscos de prensa solo existen en Madrid y en Barcelona. Y en Madrid, aunque parece que hay muchos, solo son el 50%. Madrid tiene una red en su comunidad de unos 1.300 puntos. Por lo tanto, estamos pensando que kioscos solo son 700. Nosotros, en el proyecto de punto de conveniencia en kiosco de prensa, una de las limitaciones que hemos hecho es el espacio físico. Es decir, llamamos kioscos de prensa, pero un kiosco de prensa es una librería. Es una tienda de conveniencia que vende revistas y periódicos, pero que puede vender alimentación, que tiene un salón de ventas y que tiene una botica, es decir, una parte de almacén en donde tiene el demás producto, los demás productos que almacena. Por tanto, este es uno más. Y es una aclaración que quiero hacer porque, es verdad, a mí me ocurrió al principio, joder, es que los kioscos es imposible meterles 18 paquetes, ¿dónde los van a poner? Desde el punto de vista de la garantía de que se recibe el producto, la experiencia nuestra de Celeritas y SGEL nos está haciendo cambiar el modelo de distribución. Nosotros en las revistas y publicaciones, os lo comento, se entrega cerca del 60%, por ejemplo, en Madrid a puerta cerrada. ¿Qué quiere decir? Nuestras rutas salen de Alcobendas a las 3 de la mañana y indudablemente cuando llegan al punto de venta lo que tienen es la llave del chiscón, abren y dejan el paquete de revistas y publicaciones. Eso es impensable en el e-commerce. Tiene que haber una entrega física que alguien valide con una firma, como os contaba antes, de que ese paquete ha sido recepcionado. Porque además se generan dos hitos, los conté antes. Uno es el SMS o mail a ti, de que ya tienes tu paquete en el punto, y el otro es la trazabilidad en la web para el e-merchant saber que el paquete está en el punto de conveniencia, que es un hito que en estos proyectos de e-commerce validas y añade valor. Es decir, en la trazabilidad ya no es preparación, en transporte, entrega, no. Hay un hito nuevo que es en punto. Entonces, contestándote un poco, esas dos cosas son claves. La seguridad existe como tal porque esos puntos son puntos que venden fruta, comida, chuches y además venden revistas, no son el típico kiosco. Y lo segundo, en el modelo de distribución de SGEL nos ha hecho cambiar y desde luego toda la entrega de PUDO es a puerta abierta, que llamamos, con firma. Y a la primera coincido contigo, es decir, las empresas de distribución, no me gusta llamar paqueteras, mensajeras, no, es decir, empresas de distribución han aprovechado y su know-how es tan fuerte y tan bueno que distribuir en el fondo es distribuir. Pero para mí es vital el cambio de mentalidad porque el e-commerce no tiene nada que ver con el proceso de entrega de una paquetería o de una mensajería, absolutamente nada. Si pensamos en el tracking, fíjate, es decir,
esa fuente de información viva que añade valor, que al que está comprando le permite entrar en la web para saber con un SMS que recibió su paquete, su pedido ha sido tal y es este número. Si entras en mi web vía web service te va diciendo en qué estado está. Es impensable que se hiciera en un negocio tradicional de entrega de paquetes B2B, ¿no? Que es de donde nacen ellas. Pero añado una cosa, no sé si coincides, yo creo que muchas de ellas se han dado cuenta y son unos players potentes y en este momento algunos de ellos se han especializado muy bien y llevan mucha ventaja, ¿eh? Es decir, se han dado cuenta que eso, como tú bien dices, estaba a la baja y han diversificado entrando aquí en tecnología, invirtiendo y dando un servicio que, aunque sean competidores, es excelente. Bueno, por añadir un poquito al tema de, sobre todo en el concepto de la distribución, yo sí creo que hay algunos que se han especializado, pero bueno, habrá que ver con el tiempo si realmente eso es sostenible en las tendencias que están teniendo, tanto de utilización de estructuras, conceptos de franquicias, costes, en el concepto de e-commerce. Es decir, no es lo mismo vender a una empresa el B2B que entregar a un domicilio. Existe un movimiento de cambio de perfil de esos puntos locales en ese tipo de estructuras que está un poco dando la vuelta al concepto inicial de esa distribución. Yo creo que eso es un riesgo que tienen y que tienen que valorar, porque es verdad, antes eran empresas, esos puntos locales, esas franquicias, esos puntos de recogida de cualquier empresa solían ser emisoras de paquetes y ahora son receptoras. Eso es importante, que a nivel del e-commerce tienen mucha más entrega a domicilio que lo que tenían antes, con lo cual los ratios de productividad y costes pueden tener un punto de inflexión. Ellos sabrán hasta dónde pueden llegar, pero es verdad que les está dando la vuelta al modelo de negocio. Hay que valorarlo y lo tendrán que valorar ellos. Pero es verdad que se han intentado especializar buscando el nicho. Unas lo están consiguiendo, yo creo, razonablemente, y otras que van con retraso. Hola, yo me llamo Alejandro y soy ingeniero informático y bueno, quizás tengo un poco de desconocimiento en esto de la logística y sobre todo mi pregunta va a ser un poco más técnica, ¿no? Es un poco a la hora de prestar un servicio de e-commerce a mis clientes, bueno, yo entiendo cómo funciona el tema del carrito, etcétera, pero quizás no entiendo las interacciones que podrían tener mis clientes a los que yo les integro un sistema de e-commerce, etcétera, con vuestros sistemas. Es decir, ¿estáis hablando de web services? ¿Estáis hablando de un panel de administración al que accede el cliente y ve toda la trazabilidad? ¿O yo le puedo crear una especie de back office también adaptado en el que, bueno, él puede atender incidencias, etcétera? Porque habías comentado tú antes también que en el futuro se tendería a que vosotros gestionaríais la incidencia, ¿no? O sea, no sé, quiero saber un poco también, o sea, para resumir, ¿qué interfaces proveéis al merchant, ¿no? Al final de técnicas, interfaces técnicas. Bueno. Te cuento básicamente. Nosotros qué hacemos, perdonad que me repita tanto la parte también de la operación logística, al final lo que hacemos es ofrecer flexibilidad sin merchant. Y lo que necesitamos, muy brevemente, muy fácil, es un maestro de artículos. Y ese maestro de artículos, pues un Excel, o lo más novedoso, te lo cuelgan en un FTP con formato TXT que tú vuelcas a tu ERP para que luego tú prepares tus pedidos. A partir de ahí, todo el tracking de nuestro sistema de gestión de almacén alimenta en online a la web del e-merchant. Es decir, él puede, en todos los sentidos, conocimiento del stock, situación del pedido, rotura de stock, estados disponibles, es decir, tengo stock pero no está disponible para vender. Y esa información, vía web service, lo que quiere decir es que en online, en tiempo real, se está comunicando al... Yo puedo hacer una petición vía web service a vuestro sistema y recupero directamente ya. Exactamente. A partir de ahí hay otro hito fundamental, es pedido preparado, con lo cual yo en mi sistema lo que lanzo es un fichero de TXT con las salidas y los envíos a la compañía de transporte que va a hacer la distribución y a su vez al e-merchant otra vez vía web service o vía FTP. Es decir, le estoy diciendo, todo esto es lo preparado hoy, esto es todo lo que sale. Y a partir de ahí hay otro hito, que es el último, el de la entrega. En este momento, básicamente, en algún cliente tenemos algún hito más, que vuelve a alimentarse de la misma manera, es decir, entra en el ERP
del transportista y ese viaja vía web service o vía FTP a la web service para que tú sepas que el pedido ha quedado entregado. Básicamente esos son los hitos muy sencillos explicados, no soy un experto en sistemas, pero a grandes rasgos, y mi experiencia con los e-merchant que estamos trabajando se cumple por regla general. Con una startup empiezas con un correo electrónico donde te dice este es mi maestro artículos. Esa es otra pregunta que tenía, es a la hora de gestionar la incidencia, ¿cómo está la comunicación? También a través de un web service, directamente levanto el teléfono y llamo, oye, que tengo un problema con un envío. Hay dos métodos ahora mismo, o básicamente dos. Uno es el de la atención telefónica, que yo creo que es muy efectivo, pero curiosamente también existe otro, y está cambiando esa tendencia cada vez más, y es que la gente se queja y reclama vía mail. Yo creo que tiene que ver mucho con el smartphone, ¿no? Es decir, la gente ahora no te llama para decir que ha tenido incidencia, sino que a veces te pone un mail. Nosotros, nuestro equipo in-house que tenemos de atención telefónica o back office, tenemos especialistas en atención telefónica al cliente, pero tenemos gente especialista en gestión de mails. Tienen otro perfil, otro conocimiento, como te puedes imaginar, de atender una reclamación por escrito y no hablada, pero básicamente existen los dos canales, el de gestión de mails y hoy, que predomina mucho más, el de atención telefónica. Pero si uno de mis clientes tuviera un back office y tiene integrado todo el sistema de gestión de incidencia, ¿no podría tener una interfaz técnica en la que no tuviera que interactuar a través de mail o teléfono, sino que no tengo un web service que me provee? Sí, podrías. Sí, lo tendría. Sí. Yo a nivel de integraciones, no sé si es el caso, y sobre todo para empresas que están desarrolladas o páginas web que venden a través de Magento, PrestaShop, bueno, hay integraciones que tenemos más estandarizadas, es decir, que se integran directamente con un plugin dentro de la tienda y tiene ya todo la trazabilidad embebida dentro de su propia tienda. En el back office de su propia tienda, yo soy capaz de alimentar en automático directamente, sin tener en cuenta el transportista, directamente con la información que tengo del sistema de YouPick hacia esa tienda. Es decir, le meto ese plugin, lo activo como cliente y automáticamente tenemos una integración en esos dos módulos, en esos dos estándares de tiendas, Magento y PrestaShop, online para lo que es incluyendo la parte de la compra, elegir el punto, totalmente online y a través de web service. En definitiva, la técnica es la misma, pero que ya está integrado para incluirlo en la tienda desde el inicio. Hola, buenas. Llevo un par de semanas viendo diferentes operadores logísticos, porque estamos montando un e-commerce y me gustaría saber qué argumentos de negociación podría yo tener para poder mejorar las condiciones. O sea, ¿cuál es la pregunta que cuando os hacen os duele? Y dices tú, vaya, este chaval me quiere aquí achuchar. Tira la piedra tú primero, luego ya la recojo yo. Mi visión hoy es que estamos en un mercado en donde está predominando el precio, ¿no? Es decir, todo el mundo dice, sí, el precio, pero ¿y el nivel de servicio y estas cosas? Sí. El caso es que cuando yo te vendo a ti mi nivel de eficiencia o que me equivoco uno de cada 10.000, te parece muy bien, pero cuando te digo 4 euros y tienes una oferta delante de 3, dices, joder, será muy bueno, pero 1 eurito por todo lo que quiero vender, tela. Entonces, me voy a poner de tu lado. Yo preguntaría, o elementos claves para mí, ratios de eficiencia y de calidad de la preparación de la operación logística. Es decir, no te pueden vender humo y eso se mide. Y si es un buen operador, tirará de su sistema y te dará el ratio de entre fecha tal y tal para toda la cartera de clientes que tiene. Con lo cual, en ese momento te está diciendo un poco cuál es su nivel o la garantía de calidad de lo que prepara. Y eso es un hecho de confianza. Y eso tiene un precio. Luego hablaremos de eso. Y lo segundo, en la parte de distribución hay indicadores, y todos los que estéis aquí los conoceréis, que te permiten medir cuál es la red más eficiente. Y hay redes más eficientes que otras de distribución, sin duda. Es decir, hay gente que tiene ratios de entrega en 24 horas del 97% y hay gente que tiene el 75%. Y eso es demostrable, es decir, eso no es vender humo. Es decir, a mí desde el punto de vista del e-merchant me interesa que la operación sea fiable, luego hablaremos de que tenga el precio que yo espero que tenga, y lo segundo, desde el punto de vista de distribución, lo que hemos hablado desde el principio, bajo mi punto de vista, yo quiero clientes satisfechos, yo quiero reducir esa incidencia del 30% y por tanto quiero ir a redes de distribución que garanticen que ese nivel está por debajo del estándar.
Y eso, te pones a alguien enfrente y le dices, ¿me puedes dar los indicadores de eficiencia de entregas en 24 o en 72? ¿Me puedes decir cuál es tu procedimiento de resolución de incidencias? ¿Cómo gestionas ese 1% o ese 2%? Es decir, en el fondo, tienes que llevarte la garantía de que estás dejando en manos de alguien que tiene unos procesos de calidad, por lo menos por encima del estándar, y que el precio es acorde a lo que tú esperas. Y esto, que lo digo muy rápido y lo vendo muy bien, luego es mentira. Lo vendemos muy bien la primera parte, pero como te decía, no, 4 euros, carísimo. Ya puede ser muy bueno, pero es que eres carísimo. Entonces, ¿qué ocurre? Pues que al final yo, con el mismo nivel de garantía de calidad, porque lo que no voy a decir al señor que tiene que pesar los paquetes a final de línea es que no lo haga, para ahorrar costes, los peso y bajo mis márgenes. Esa es mi visión, ¿eh? Es decir, estamos yendo a un mercado en donde es tremendo y con la que está cayendo, y los que están montando cosas de estas, que muchas veces, como hemos dicho antes, se olvidan de la pata de la operación y de la logística, pues ahí esperan encontrar un cero. Y claro, es complicado, ¿eh? No sé si contesto un poco a lo que preguntas. Yo me gustaría añadir una visión totalmente distinta. Sobre todo en pequeñas empresas, en empresas que estén empezando, vas a hablar con 10, 12 empresas de distribución, todas te van a vender lo mismo, somos todas iguales. Todas te van a presentar un ratio de 24, habrá unas peores o mejores que otras. Pero piensa si realmente lo que te interesa es ese ratio, que te interesa, por supuesto, pero también la tranquilidad y la comodidad tuya. Te tienes que dedicar a vender y a hacer crecer esa empresa y no preocuparte por la logística. Con lo cual, busca esos ratios, pero que realmente se cumplan. Porque comercialmente todo el mundo somos buenos hasta que lo tenemos que demostrar con el cliente. Y como que tengas una incidencia, la incidencia es tuya. No ese 1% o ese 1 por 1000, la incidencia es tuya. Te puede tocar, pero es verdad que son porcentajes, estadísticas. Todo el mundo te puede presentar una estadística. Pero valora muy bien la cercanía, el trato con esa persona a nivel comercial, porque eres un número y eres una empresa que factura muy poquito. No es lo mismo que un Amazon, que todo el mundo le va a decir todo y le va a sacar todas las estadísticas y va a tener 50 personas persiguiendo a la empresa de transporte. Tú no puedes dedicar ese tiempo. Entonces, bueno, busca algo que te sea cómodo a nivel de integración, de información, que no tengas que estar persiguiendo y luego la realidad te va a dar si te estás equivocado o no. Pero es verdad que al final acabarás viendo el precio. Sí. Es no, lo pero que también es, sobre todo cuando empiezas. Coincido con la reflexión de Pablo. Hay un aspecto que no he mencionado, pero que también es importante. Lo que pasa es que depende un poco de qué estemos hablando. Un startup, al principio, al pas del precio, tiene que tener confianza. Y la confianza se mide también en flexibilidad. Es decir, si tú vas a un gran operador logístico, ahí con un startup donde dices, no, a lo mejor 12 pedidos mes, bueno, te meten la carpeta de aquí abajo y pasas a ser pues algo muy poco importante para él. Si a medida que ese operador logístico también es una startup, por decirlo de alguna manera, lo que está haciendo es crecer contigo, ser flexible. Te aseguro, y hablo el caso nuestro de Scherceleritas, con 3 cuentas que han sido startups y empiezan a dejar de serlo, pierdes dinero, pero estás apostando con que él crezca. Es decir, eres flexible, eres capaz de adaptarte, no modifiques tú el fichero, yo me adapto a tu salida, no tengas tú que cambiar tu interface, que lo cambio yo. Eso es valor, y eso es confianza, y el tener esa visión comercial de trasladar confianza y flexibilidad también es muy importante. Sin duda. Es algo que ahora mismo es difícil de encontrar, porque todo es un estándar en el transporte y ese poquito que te da esa confianza, esa comunicación, esa flexibilidad, esa reactividad, yo he estado en esa posición y creo que es muy importante. Sí. Empezar, todos hemos empezado, desde el primer paquete hasta el último. Amazon empezó con un paquete, pero a mí no todas las empresas van a valorar tu primer paquete como una startup y como una empresa más pequeña, con sus limitaciones, ¿vale? Pero no es lo mismo un monstruo en el cual vas a ser un número. Hay que valorarlo también. A lo mejor el ratio de eficiencia hay que valorarlo en esa línea, de que tengas capacidad de reacción. Y hoy tienes un problema y quieres dar un servicio especial y eres capaz de darlo con esa empresa. Y luego hay una cosa que están haciendo muchos e-merchant, no sé si algunos caso, y es pedir referencias, como se hacía antes. Es decir, te venden la moto que yo te he dicho que te vendo, no, yo hago no sé quién, no sé quién, no sé quién. Y es contactar con esa gente para conocer la opinión de la operación logística y de distribución
del que te lo ha vendido antes. Nosotros hemos vivido casos de esos, ¿eh? ¿Por qué? Porque también somos una startup un poco en esto, no lo voy a negar. Y al final, cuando le vendo a alguien, lo hacemos así y nos adaptamos y somos muy flexibles, y lo hago para no sé quién, no sé quién y no sé quién, pues ese señor coge y ha llamado a no sé quién, no sé quién, no sé quién, ha pedido opinión. Es algo que se está haciendo muy habitualmente, ¿eh? Tenemos tiempo para una última pregunta rapidita para dejar paso al proyecto joven. ¿Alguien tiene una última pregunta? ¿Nadie se anima? Pues Samuel tiene por ahí una. Samuel tira a dar, seguro. Sí, seguro. Por eso se ha quedado el último. Buenas tardes, Samuel Rodríguez de e-commerce news. ¿Cuál es el break-even, el momento en el que, porque decís que el comercio electrónico, al menos en tanto en cuanto a las startups, no es rentable del todo? ¿Cuál es el break-even para el sector logístico en el que se empiece a ganar dinero con el comercio electrónico? Aparte, por supuesto, de las grandes cuentas. Yo creo que es una respuesta casi ad hoc, depende mucho de la cuenta, Samuel. Es decir, hay gente que no te hace rentable la operación por menos de 400 pedidos día, y hay alguna cuenta en donde con 20 lo haces. Es decir, voy a dar algún nombre. No es lo mismo preparar una box, portal, supermercado online, con 11 referencias por pedido, 11 líneas, para que me entendáis, 3 bultos por pedido, y con un packaging complejísimo, y con una distribución en franja horaria, que os la mencionaba antes, que conseguirlo con una empresa de distribución de pastillas para adelgazar, que el paquete ocupa menos que una cajetilla de tabaco. Entonces, indudablemente, para mí la respuesta es que dependiendo del producto y de la casuística del producto, puedes alcanzar el punto de equilibrio, pues desde, he dado algún dato que es real, desde 20 pedidos días hasta 400, o hasta algún caso necesitar 1000, 1200. Hablo de la experiencia real nuestra de Celitas, pero depende mucho de eso, porque la operación logística, su driver es el 9 líneas por pedido, más la parte de packaging, que en e-commerce no hemos hablado, pero es fundamental y es algo que vende y que añade valor, y indudablemente no tiene nada que ver con un producto que casi es un masivo, que llamamos en nuestra jerga, es decir, o una suscripción, que es un modelo de e-commerce en el que nos hemos especializado nosotros, ¿no? Glossy-Box, Pesecret, etcétera, en donde el producto que preparas es una suscripción que es siempre el mismo producto. Una caja con 5 elementos que siempre es la misma. Tiene unos costes de preparación que no tienen nada que ver con esa misma caja si es una voz y lleva Dodotis, Coca-Cola, agua y una lata de espárragos. Nada que ver. Por tanto, los costes asociados a esa operación son muy diferentes y el punto de equilibrio es muy diferente. Si me permitís, y dándole un poco la vuelta a la tortilla, ¿en qué sentidos pueden ayudar las startups a rentabilizar un poco más el negocio logístico? Es decir, que no suponga tanto coste, a lo mejor bajar del 6, del 5, de 5 euros por envío, sino cómo pueden ayudaros a vosotros, las empresas logísticas, las startups, las tiendas online, a reducir un poco el coste. Bueno, yo creo que sobre todo es la colaboración desde el principio. Es decir, yo sí he encontrado muchas startups que al final no han pensado en logística. Hablábamos antes de que ni siquiera lo tenían en costes. Desde el embalaje, ¿vale? Que significa también incidencias en el transporte y en las entregas. Tener en cuenta el embalaje, tener en cuenta cómo se va a hacer esa manipulación previamente a tenerlo. Si estamos hablando de monoreferencias en los envíos o no. Al final eso hay que tenerlo en cuenta desde el punto de vista de la tienda. Eso nos va a generar sobre todo reducción de incidencias en el tema de embalajes, en el tema también de sistemas, pero sobre todo es el tema de pensar que la logística es parte de la solución que tienes que dar al cliente hasta el final. Es más costoso integrar una solución, la nuestra, a posteriori que a priori. Cuando estás desarrollando, cuesta cero casi hacerlo, pero si no nos significa integrarnos a la tienda y a nosotros, en ese inicio de tienda. Ese inicio, esta integración, aunque sea poco costosa, existe. Para volúmenes pequeños no significa que fácilmente se amortice. Bueno, si nos consideramos como parte de ese negocio, creo que nos ayudáis en pensar en esas soluciones antes.
Y para eso no hace falta pensar, es llamar, hablar de alguien que tengas confianza del sector, que te dé unas ideas y a partir de ahí trabajar con ese proveedor. Tanto en la operación logística, que yo creo que hay mucho que ganar si se hace bien desde el principio, en cómo se plantean incluso embalajes de los productos, del propio producto, a nivel de dimensión de cajas, no siempre todas las cajas están bien adaptadas. Bueno, yo creo que es importante trabajar en esa línea y muchas veces hay que partir del que sabe o del que ya ha utilizado ese tipo ha tenido esos problemas, que muchas veces es el operador logístico o una persona de transporte. Pues nada más. Muchísimas gracias a Juan y a Pablo. Yo creo que ha sido súper interesante, nos han resuelto muchas dudas. Luego nos queda recordar que nos quedan las cervezas, que le podemos hacer preguntas todavía con un poquito más de profundidad. Un aplauso para ellos, por favor. Gracias. No lo he dicho, pero gracias a José Carlos, a Rainsin por la oportunidad que nos ha dado y a todos vosotros por pasar este rato. Me encantaría seguir, es una pena que me tenga que ir. Cortamos, es lo mejor. Muchas gracias como siempre. a todos. Y damos paso a Juan Corbera, que es nuestro proyecto joven. Como sabéis, siempre en todo y con Viera hay sobre todo una mesa redonda y una presentación de un proyecto. Entonces Juan nos va a presentar al taller, no voy a dar más detalles para que nos los cuente con más calma. ¿Listo? ¿Pasas a PC? Claro que sí. Todo tuyo, luego te lo robo para las preguntas. Vale, muchísimas gracias por estar aquí atendiendo a nuestra presentación. Hemos tenido un pequeño problema porque lo típico que pasa es que 2 horas antes hemos perdido la presentación y por eso nos hemos retrasado un poco en la presentación. Vamos a hablar de... vamos a presentar nuestro proyecto, que es un buscador y comprador de talleres, ¿no? Curiosamente somos un e-commerce, vendemos servicios pero no movemos paquetes. Entonces vamos a hacer una presentación y vamos a presentar un proyecto que está en lo contrario de lo que se ha hablado hasta aquí. También yo creo que es interesante para que luego pues hagamos reflexiones o cualquier duda que tengáis, estaré encantado de contestar, porque hay muchas cosas que me hubiera gustado dejar puestas y las he tenido que eliminar para poder hacer una presentación y poder salvar la presentación. Pues empiezo a hablar desde ahí y muchas gracias por vuestra atención otra vez. ¿Vale? Ahora sí, ¿no? Perfecto. Bueno, pues aquí tenéis mi Twitter personal y el Twitter de la cuenta de Altaller. Si tenéis cualquier duda después, me podéis poner un tweet y estaré encantado. Os voy a poner un vídeo de 1 minuto en el cual explicamos cómo es o en qué hacemos realmente. Este es Marcos y este es su coche, que debería haber pasado la revisión hace ya 20 días. No es que Marcos sea despistado, es que tiene 1000 cosas en la cabeza y no tiene presente que si espera más tiempo para llevarlo al taller, la factura aumentará considerablemente. La solución es altaller.es, una página web asociada con cientos de talleres en toda España que le permite saber cuál es el taller que más le conviene según el tipo de reparación y los comentarios y valoraciones de otros usuarios. Además, con altaller.es ya no es necesario perder una eternidad en llamar al taller para pedir una cita. Desde la página web puede solicitar y confirmar su cita cómodamente. Así de fácil. Marcos deja a su pequeño en buenas manos con la confianza y comodidad que le ofrece altaller.es, la solución integral del automóvil. Bueno, creo que en 59 segundos nos podemos hacer una idea ya de por dónde van los tiros y qué es lo que hacemos, ¿no? Entonces, en la siguiente slide, está más un poco mejor expuesto con 3 ideas básicas, ¿no? La primera es que Altaller es, como he dicho, un comparador y buscador de talleres, ¿vale? Hasta aquí pues está dicho. ¿Qué hacemos o qué permite
tenemos dos tipos de usuarios. Por un lado, usuario particular que tiene un coche y que le proponemos una forma de gestionar el mantenimiento para optimizar y ahorrar en el mantenimiento del coche. Y por otro lado, tenemos otra plataforma con los talleres y la plataforma está pensada para conseguir clientes, ¿vale? Entonces, ¿cómo ahorramos? ¿Vale? ¿Ahora? Sí. Vale. ¿Cómo ahorramos y cómo optimizamos? Esa es la cuestión. Pues muy sencillo, simplemente eliminando la simetría de la información entre los usuarios y dueños de coches y los talleres, ¿vale? Os voy a presentar un caso, por ejemplo, es el último taller que se nos ha dado de alta, ¿vale? Entonces voy a poner la siguiente slide. Por ejemplo, este coche es una Pelastra descapotable, ¿de acuerdo? Pues como hay muchísimos coches, pues se da la casualidad de que en este modelo en concreto el sistema de capota pues es bastante complicado y no hay ni un solo profesional o ni un solo taller más bien que sea capaz de arreglar este coche en óptimas condiciones. Ni siquiera los talleres de la marca saben cómo poder arreglarlo. De hecho, hay muchísima literatura en foros de coches, especialistas en este tipo de modelos, con quejas por el tema de la capota, ¿no? O sea, porque la capota se tiene que revisar cada 2 años, cuesta como 600, 700 euros la revisión y en muchos casos dejan el coche peor de lo que estaba, ¿no? Entonces, esto sería puede ser un problema de millones de problemas que se pueden dar con un coche, ¿vale? Y por otro lado, tenemos este chico es Manolo, ¿vale? Este chico es especialista en reparación de capotas o en reparación de coches descapotables y es la referencia en España, ¿vale? Cobra mínimo 200 o 300 euros por intervención, pero es muchísimo menos de lo que te cobra un servicio oficial. Y además viaja, no tiene taller físico, sino que viaja por toda España, porque ocurre que tienes un coche descapotable y te puedes quedar con la capota abierta. Y entonces hay clientes que le llaman para pedirle que se vaya él vive en Valencia, pues que se vaya a Barcelona a reparar un coche sobre la marcha, ¿no? Entonces, Manolo, que es un nombre real, no es un nombre inventado, hoy en día, ¿cómo puede darse a conocer? O sea, realmente las personas muy entendidas o que regularmente visitan los foros, por ejemplo, de Opel, pues sí le conocen. Pero una persona normal no tiene acceso a este profesional. Entonces, al taller, lo que permite es poner en contacto a los usuarios y a este tipo de profesionales. La plataforma permite que cada vez que un coche va al taller, el usuario puede valorar y dar una opinión y dar una puntuación a ese taller. La idea es que cuando tengamos mucho más volumen, seamos mucho más importantes, los talleres buenos tendrán muchísima más demanda que oferta, con lo cual el taller podrá rentabilizar todavía mucho más de lo que lo hace ahora. Y los talleres no profesionales o peores pues se verán penalizados, digamos, por un mal servicio. Pero yo lo veo más como la obligará a esos talleres a tener que reinventarse y a tener que mejorar, con una herramienta importante que les permite saber en qué están fallando. ¿De acuerdo? Porque uno puede tener una empresa y hay veces que no funciona, y si tienes una herramienta que te permite, oye, mírate esto, porque resulta que todos los clientes se quejan de que el taller es el taller sucio, de que atiendes mal y que eres un borde. Entonces, es una herramienta bastante importante. El que lo haga bien subirá en los rankings y el que lo haga mal, pues lo pasará un poco mal. Entonces, en cuanto a nuestro modelo de negocio, como os he comentado, tenemos 2 tipos de usuarios. Usuarios que son propietarios de coches a los que no les cobramos nada y simplemente cobramos una comisión por cliente llevado al taller, ya sea 20 euros, 30, 60 o 100 euros en función de la intervención. El tipo de comisión que cobramos también va un poco en función del coste de la intervención. Es decir, un cambio de aceite en el que la mayoría de los concesionarios, talleres y marcas están en una lucha a precio para ver quién da el cambio de aceite más barato, ¿vale? Pues
ahí estaríamos en 20 euros. En cambio, si tú, por ejemplo, hay gente muy, muy concreta que quiere coger un coche y pintarlo, cambiar el color y pintarlo en color mate. Entonces hay muy pocos talleres que puedan hacer esa intervención, cambiar el coche de color y hacerlo bien. Entonces, ¿qué ocurre? Que es una intervención cara, tiene muchísimo margen y nosotros ahí pues cobraríamos 100 euros por intervención. Como datos, llevamos como 2-3 meses, estamos en periodo de pruebas. Tenemos ya 978 talleres que se han dado de alta. Estamos negociando con varias cadenas de cristalería y de mantenimiento para incorporar sus talleres a nuestra plataforma. Estamos facturando ya, no mucho, muy poquito, pero es importante porque nos está permitiendo validar las hipótesis que nos hayamos planteado, ¿vale? En cuanto al tercer punto, es un punto muy importante porque las problemáticas, con un coche hay millones de problemáticas, ¿vale? Y en cada problemática, o en cada intervención hay una problemática y ahora mismo estamos mandando a los clientes y estamos monitorizando todos los clientes a los que mandamos. Por ejemplo, ayer mismo un cliente nos hizo una reserva para un taller de chapa y entonces pues a las horas le llamamos para preguntarle qué tal ha ido, ¿no? Y entonces nos dice que bueno, que está encantado, que el servicio le ha gustado mucho, la aplicación funciona muy bien, pero que ha dejado el coche y que no le han dado ningún papel y no le han dado ningún resguardo. Entonces, cuando tú llevas el coche a una marca, en el procedimiento estándar, te dan un albarán. Pero resulta que es verdad, es que hay muchos talleres que no dan ningún tipo de papel. Dejas ahí el coche, estás dejando un coche de 30, 40.000 euros y no tienes nada. Entonces nos hemos dado cuenta que nosotros cada vez que generamos una reserva a un taller, imprimimos como una especie de albarán para que el cliente tenga lo pueda imprimir o lo pueda llevar al taller. Entonces, con lo que vimos ayer, lo que estamos es modificando el albarán para que quede impreso todos los datos del coche y sea el taller el directamente que ponga el sello y que confirme que ha recibido el coche, ¿vale? Con esos pequeños trucos o con esos cambios, lo que estamos es construyendo una plataforma en la que el cliente, la próxima vez que quiera llevar el coche, lo haga a través nuestro. Porque nosotros ya le hemos dicho quién es el mejor taller para esa intervención y el reto está en que el cliente repita, porque podría ir directamente al taller, ¿vale? Y yo creo que pues de la misma forma que la gente compra en eBay y puede contactar con el vendedor a través de un mensaje y le puede pedir el correo, la gente prefiere estar en eBay porque eBay le da un valor añadido, ¿no? Y entonces estamos ahora mismo en la fase de construir ese valor añadido. Y ya, pues para terminar, el proyecto es un proyecto bastante lean, ¿no? O sea, digamos, la web que tenemos es un producto mínimo viable, ¿no? De las millones de operaciones que existen con los coches, al final hemos decidido a ver qué es lo primero que podemos hacer, lo más básico. Entonces, hemos pensado que lo más básico es encontrar un taller de confianza. Y a partir de ahí hemos ido construyendo. Pues un año después de desarrollo del portal, pues bueno, tenemos el portal y en función de dónde estás, qué coche tienes y qué intervención necesitas, ya te decimos cuál es el mejor taller ordenado por valoraciones. También os tengo que decir que si lo tuviera que hacer hoy mismo, o sea, tuviera que empezar hoy mismo, a lo mejor directamente lo que haría sería hacer una landing page y repartir dípticos y poner un número de teléfono. Y en base a eso construiría. Pero bueno, no se puede hacer todo perfecto a la vez. Y bueno, y por último, me hubiera gustado contaros muchísimas más cosas, pero por eso os invito a que preguntéis, que seguro que sacamos cosas buenas para todos. Muchas gracias. Gracias, Juan. ¿Alguna pregunta? Me cogiste fuera de la presentación cuando empezaste, pero a lo mejor lo contaste al principio. El tema del cobro en base a la reparación que hacen en el taller, ¿cómo lo cobráis? Es decir, ¿tenéis verificáis la factura? ¿Habláis directamente cara a cara con el del taller y decís qué les ha arreglado? O sea... Bueno, no. O sea, nosotros cobramos por tipo de intervención. Es decir, mecánica, pues suelen ser 20 euros. Sí. ¿Vale? O sea, mecánica rápida son 20 euros.
Si es más o es menos, el taller lo que tiene que hacer es sacar una media. Sí. Es decir, la gracia está en que una única plataforma para dar a conocer todos los talleres es muchísimo más barato que si el taller hiciera una campaña de AdWords en Google. ¿De acuerdo? Entonces, en función del tipo de categoría, es más o es menos, pero va por categoría. En cuanto a la forma de cobro, se nos plantean un montón de problemas. Un montón. De hecho, los talleres, vas allí y dicen, ¿cómo vas a hacer factura? O sea, toma los 30 euros y... O sea, a final de mes pasáis por ahí y recogéis el dinero. Sí. O sea, esto es lo que nos plantean. Porque para nosotros es un problema porque tenemos que pagar una ronda de financiación y ¿cómo justifico yo que estoy facturando? Entonces, a mí pues me dan los 30, 50, 60 euros y fenomenal. Y tengo un Excel y lo apunto. Pero realmente es un problema grave. Entonces, ahí estamos valorando, porque luego también estamos probando otras vías. Es decir, hay servicios que se pueden empaquetizar, ¿no? Es decir, se puede hacer si tú quieres vender un coche usado, yo te puedo hacer un pack, ¿no? Y en ese pack incluyen las intervenciones que tú necesitas para vender el coche y sacarle el máximo importe al coche. Por ejemplo, pues que el coche te lo revise un taller. O sea, un taller que realmente te hace una inspección ocular y dice, oye, mira, para vender este coche tienes que hacer esto, esto y esto, porque si no, o no lo vas a vender o te va a bajar mucho el precio. Luego te propongo que hagas una limpieza integral al coche. ¿Para qué? Para que el coche parezca que está nuevo. Y realmente el coche lo dejas cercano a nuevo, ¿no? Son limpiezas profesionales que son 100 euros. Y después, pues lo que te hago es, te doy el servicio de gestoría. Tenemos una gestoría ya en Madrid para gestionar cualquier cambio de nombre. Y eso a lo mejor te cojo y te lo hago todo, son 250 euros, por decir algo, ¿vale? Y haciéndolo así nosotros podemos cobrar por adelantado. Es decir, yo te cobro y luego yo pago el resto, ¿vale? De hecho, hay un proyecto que se llama Check Your Car, que es lo que hacen algo parecido, y ellos te cobran a ti, te cobran 400, 200, 300, 400 euros en función de lo que quieres, y luego ellos cobran y luego pagan a 90 días a los talleres que han revisado los coches. Pero vamos, es algo bastante... Pero nosotros lo que hacemos es generar hipótesis, validamos, hablamos con los talleres, vemos cuáles son los problemas y sobre eso lo que vamos a es desarrollando soluciones. Y sea el típico problema de llevas el coche al taller y te sacan averías de donde no las hay y eso... Queremos acabar con eso. O sea, vamos, eso realmente... la filosofía que hay detrás de este proyecto es acabar con eso. ¿Bajarían en ranking los talleres o la gente dejaría de recomendarlos? Claro, o sea, la idea es que los talleres, o sea, los mejores talleres, los más profesionales, sean los que más trabajo tienen. De todas formas, como los que estáis aquí, todos más o menos sabéis, estamos ante un cambio de paradigma, ¿no? Estamos un poco... nos estamos yendo hacia la época del talento. Entonces, por ejemplo, los talleres de coches es un taller difícil para nosotros porque es un sector poco profesionalizado fuera de lo que es la actividad de reparación. Es decir, los talleres, la mayoría son muy buenos reparando, pero no lo son tanto gestionando la empresa, marketing, comunicación, una serie de capas, ¿no?, que cualquier negocio tiene. Si lo comparamos, por ejemplo, con la restauración, hoy en día el que monta un restaurante aplica, ya no solamente tiene un buen producto, sino tiene un buen producto, tiene un conocimiento para elaborar la alimentación, tiene una capa de decoración, algunos tienen relaciones públicas y ya los que son lo mejor tienen una capa de comunicación. Entonces, los talleres de coches pasará exactamente lo mismo. Es decir, hay un gap muy importante en el que hay gente muy buena que nadie conoce. Y pasa también un poco por la especialización. Es decir, el ejemplo que yo pongo es un chico que se ha especializado en una intervención en un modelo de coche. Entonces, ¿qué ocurre? La plataforma permite que todo el que tenga un Opel Astra Cabrio, y tenga un problema con la capota, a nivel nacional lo va a hacer este tío. Entonces, imagínate, pues no sé cuántos Astras puede haber, pero seguro que hay más de 1000, pues una persona que es especialista en esto, que es el número uno, pues llegará un momento que tendrá mucha más demanda de lo que va a poder ofrecer. ¿Qué implica eso? Pues que el precio de las reparaciones tenderá a subir. En este caso concreto, para él. ¿Vale? En cambio, las marcas, un concesionario Ford está compitiendo
a muerte, ¿vale? Con los talleres de al lado para ofrecer un cambio de aceite, ¿vale? Porque no se aporta valor, ¿de acuerdo? Y la plataforma lo que permite es discriminar los profesionales que aportan valor de los que no. Hay unos que compiten por talento y hay otros que compiten por precio. El que compite por precio, pues lo tendrá peor. Y el que compite por talento, en talleres de coches, nosotros estamos ahí para intentar que esa gente florezca. Bueno, una última preguntita y ya acabamos. Buenas tardes. ¿Cómo resuelves el tema de la garantía? Es decir, porque en esta plataforma no sé si están los concesionarios oficiales, ¿no? Bueno, nosotros... Y por tanto, si haces una reparación que no es en tu concesionario oficial, estás perdiendo la garantía en caso de que te ocurra con alguna otra cosa, ¿no? ¿O estos talleres garantizan de alguna manera? A ver, la normativa en relación al tema de garantías ha cambiado, ¿de acuerdo? Entonces, hoy en día, o sea, cualquier taller, en teoría, ¿vale? O sea, bueno, no en teoría, o sea, por ir a cualquier taller que no sea de la marca no pierdes la garantía. ¿Cuál es el problema? Que hay mucha picaresca en ese aspecto, ¿no? Entonces, en un cambio de aceite, tú tienes un mismo cambio de aceite en un Audi A3, por ejemplo, te puede llegar a costar 500 euros en Audi y 80 euros en Midas, por ejemplo. Entonces, ¿qué ocurre? Que la revisión que hace Midas de 80 euros no tiene nada que ver y no te miran todos los puntos que si te miran la de Audi. Ahora bien, la de Audi se puede hacer por 250 euros, ¿vale? Entonces, claro, nosotros cuando hemos desarrollado el proyecto, cuando empezamos a desarrollar, lo primero que hicimos fue hablar con los talleres. Es decir, antes de hacer algo así, pues tengo que saber que a los talleres les va a interesar, ¿vale? Entonces fuimos a hablar con los talleres y antes de hacer nada les preguntamos, oye, estamos pensando en hacer esto, ¿cómo lo veis? ¿En qué os podemos ayudar? ¿Cómo os vendría bien? Y entonces lo primero que nos dijeron es, tenéis que hacerlo de tal manera que no nos hagáis competir en precio, ¿vale? O sea, puedes competir en precio y en, pues yo qué sé, un producto estándar, es decir, cambio de aceite con este punto, ¿vale? Con una operación estandarizada, ahí sí puedes competir en precio, pero tienes que acotarlo. Lo que pasa es que eso es un desarrollo muy, muy, muy complejo. Entonces, claro, nos gustaría hacerlo, pero la idea es ir construyendo la aplicación a medida que vayamos teniendo problemáticas, ¿no? Es decir, cada cliente es una problemática y sobre eso vamos viendo cuáles son los fallos. Por eso nosotros ahora mismo hemos hecho cero comunicación, solamente hemos hecho comunicación en un portal de talleres para que se nos dieran de alta y en una semana se nos dieron de alta 50 talleres. Y en relación a los clientes que mandamos, hemos hecho cero comunicación, no lo hemos dado a conocer y nos entran 3-4 clientes y nos viene muy bien porque nosotros nos entra el cliente y llamamos al taller nosotros. Es decir, nosotros esperamos que algún día la plataforma estará conectada al taller, será el taller el que estará allí viendo los coches que le entran, ¿no? Lo que pasa es que hablas con un taller y dicen, yo lo miro, pero si me traes 5 coches al día, si no, no lo miro. Entonces, vamos muy despacio porque cada cliente que hacemos es una clave y es una mejora en el proyecto. No sé si te he contestado, permite un poco, ¿vale? Gracias. Bueno, pues muchas gracias a Juan. Yo creo que el proyecto es súper interesante. Tenemos que acabar ya. Simplemente, bueno, dar las gracias a Juan y a Pablo de SGL UPIC, a Juan del taller por estar todos aquí hoy y hacer este evento posible. Gracias, como siempre, a Camón, que nos deja el espacio maravilloso y, como ya sabéis, ahora los que queráis salimos fuera porque, como siempre, PayPal nos invita a unas cervecitas, vamos a un bar cercano y seguimos hablando, que seguro que se han quedado muchos temas en el candelero. Y muchas gracias también a vosotros por venir y nos vemos en la próxima. Gracias.